Bueno, buenas noches. Vamos a esperar que se conecten algunas personas más. Bienvenidas a esas dos personas que acaban de llegar. Este es el aniversario de Pioneros Didácticos Pinocho. Vamos a seguir esperando que se conecten más personas y así damos inicio a nuestro aniversario. Hoy les recuerdo la charla. Va a ser acerca de historia y recuerdos con nuestro gerente y fundador, el señor Eladio Rojas. Él nos va a contar bastantes historias de cómo hace 36 años empezó este sueño y cómo se ha ido manteniendo a través de ese tiempo para ser pues una de las empresas de didácticos y de eh, juguetes para educación más importantes en el mercado en el día de hoy. Entonces, bueno, ya tenemos 7 personas, ahí se van conectando. Esperemos otro rato y vamos con nuestra charla del día de hoy. Les agradecemos a los que estuvieron puntuales, les pedimos un poco de paciencia para esperar a las demás personas que irán sumándose a nuestra charla del día de hoy. Bueno, les explico la dinámica. Va a hacer la charla don Eladio y vamos a tener habilitado nuestra casilla de preguntas en el post ahí donde están en este momento para que vayan ingresando sus preguntas de acuerdo a lo que quisieran conocer de nuestra empresa, de don Eladio, de su historia. Entonces, la idea es que él se va a tomar unos minutos para empezarnos a contar todas sus historias y después vamos a tener un espacio para que hayan preguntas. Entonces, en este momento, bueno, ya somos 10 personas, así que 11 personas, yo creo que podemos dar inicio para pues, ir bien con nuestro horario y respetar pues, también el tiempo de las personas que se han unido. Entonces, bienvenidos a nuestro aniversario. Esperemos que esta charla les guste mucho. Recuerden que cada miércoles a las 6 de la tarde va a haber una charla educativa diferente, enfocada siempre a esta educación en casa, que en este momento pues es prioritaria y es lo que esta nueva normalidad nos ha generado. Entonces, estén muy atentos a nuestras redes sociales. Pioneros Didácticos Pinocho en Facebook, también en Instagram, nos encuentran. Esta charla va a quedar publicada en nuestras redes sociales también, entonces van a tenerla disponible en cualquier momento. Y bueno, le doy paso a don Eladio, egresado de la Universidad Nacional, fundador y pionero de este gran sueño, de esta gran empresa, que se llama Pioneros Didácticos Pinocho. Don Eladio, buenas noches. Buenas noches para toda la audiencia, amigos, colegas, compañeros de brega, de lucha. Hoy nos vamos a focalizar en torno a compartir algunas experiencias de este trasegar en estos primeros 36 años de Didácticos Pinocho. Posiblemente vamos a generar, es decir, o voy a hacer algunos planteamientos que
no solamente tienen que ver con la historia, sino con la actualidad que vive nuestro mundo, nuestro país, nuestra ciudad, nuestro entorno, y que serán desde luego polémicos, pero creo que eso es parte de la importancia de este tipo de conversatorios. Aquí tenemos que generar la polémica, la controversia, porque este es un país y un mundo que debe ser inclusivo, que debe respetar la diferencia, que debe aceptar que podemos pensar diferente siempre y cuando las ideas, las posiciones se debatan con la altura necesaria y con la profundidad y justicia del caso. No necesitamos matarnos porque somos diferentes, porque pensamos diferentes, porque vemos las cosas a través de un prisma que no es el mismo. Lo peor que le puede suceder a una sociedad es el unanimismo, es el pensamiento absoluto. Eso no es verdad en ninguna parte del mundo, ni en ninguna época lo ha sido, ni lo será. Para empezar, quisiera compartirles algo acerca de mi origen familiar, social. Yo soy un hijo del pueblo. Soy hijo de campesinos. Soy de ascendencia campesina, nacida en una familia campesina, trabajadora, pero emprendedora. Mis padres siempre me dijeron: Eladio, estudie. El estudio es lo único que puede sacar a los seres adelante. Y eso es una realidad vigente. Lo ha sido y lo será. También, pues, como todas las generaciones de hace 70, 80 años en este país, nacimos, nos criamos, hemos vivido y muchos han muerto sin conocer un segundo de su vida en paz, sin haber vivido un segundo de su vida en paz, sin saber realmente qué es vivir, nacer, vivir, crecer y morir en paz. Es decir, soy hijo de esa sociedad, de esa terrible época que nos ha tocado vivir en este país. Cuando era niño, me tocó sufrir las consecuencias de la violencia liberal conservadora de esa época. La violencia ejercida por los chulavitas y los pájaros como aliados del Estado para el exterminio de quienes pensaban diferente a quienes en ese momento ejercían el poder. Y no era simplemente que pensaran diferente así en abstracto, sino que el hecho de pensar diferente llevaba consigo un propósito nefasto, que era despojarlos de sus pertenencias, de sus bienes y de la vida si era necesario.
Fue así como en el caso mío, en el Tolima, donde se sabe que junto con otros departamentos en este país, como Santander, como el Valle y otros más, fueron azotados por esa racha de violencia que produjo, según los que han estudiado ese proceso, en particular Monseñor Germán Guzmán, Faz Borda y Eduardo Maña Luna, que estudiaron el proceso de la violencia a fondo y escribieron también, quedó para la posteridad un libro o una serie de artículos, un libro y muchos más, ¿verdad? Muy documentados sobre ese proceso de violencia, sobre ese proceso de violencia y de genocidio, donde se registran algo así como 200,000 o más muertos por esa época. Mi familia fue despojada de sus bienes y como tal nos tocó salir huyendo también para salvar ya lo único que nos quedaba, que era la vida. Eso es muy similar a lo que se ha presentado en estos últimos años y que todavía se vive hoy, donde elementos apoyados por las fuerzas del Estado se organizan, se protegen mutuamente y de esa manera despojan a los campesinos de sus tierras, de sus bienes, de sus quehaceres, les queman sus ranchos, les roban sus animales y a muchos los han asesinado y otros andan deambulando por las calles de las grandes ciudades de Colombia, o una gran cantidad de personas que no necesariamente por ser campesinos, sino que eran ciudadanos, bueno, habitantes de las ciudades, pero que pensaban, que disentían y que les ha tocado salir de este país para conseguir alguna alternativa en determinadas partes del mundo donde los han alojado. Eso es triste para un país como el nuestro. Eso es caótico, lamentable. Y ahí sí, como dijera mi mamá, eso no tiene perdón de Dios. Y eso nos acicatea todos los días para seguir pensando diferente y para seguir luchando por construir una mejor sociedad para nuestros descendientes. Entonces, ese es mi origen. Me eduqué en la educación pública, en la escuelita, en el colegio público también. Soy egresado del Colegio San Simón de Ibagué, que en esa época era catalogado como el mejor colegio del Tolima. Ingresé después a la Universidad Nacional de Colombia y por mis inquietudes, mis lecturas, me vinculé a la carrera, la Facultad de Humanidades, la carrera de Sociología. Muchos maestros me dejaron una marca indeleble
que me ha acompañado la vida y que la llevaré hasta mi último suspiro, porque me enseñaron a pensar, me enseñaron a cuestionarme, a no tragar entero, a consultar el pensamiento social, científico, de la teoría económica, la filosofía, la sociología, la cultura. Y eso lo lleva uno para siempre. Eso no es negociable. Después de que terminé mi carrera, hice algo independiente, trabajé algún tiempo en forma independiente. En otras actividades, algunas académicas, y decidí luego emprender una quijotada. Quise ser Quijote y empecé a hacer un abanico de posibilidades, dentro de las cuales estuvieron la vinculación a la parte de confecciones, de metalmecánica, y finalmente me enfilé, me enruté por el diseño, la producción y la comercialización de juguetes, ayudas pedagógicas y lúdicas. Esto lo hice de manera consciente, porque mi propósito era hacer algo que le ayudara al crecimiento, al enriquecimiento del niño, del joven y del ser humano en general. Que le ayudara a apropiarse de los conocimientos, de la ciencia y de la tecnología, allá desde su primera infancia, de una manera chévere, de una manera grata, de una manera fantástica. Y eso es posible solo a través del juego, de un juego dirigido, de un juego con conocimiento, con lógica, con contenido, que le permita al niño apropiarse de su entorno, de los conocimientos, de la cultura, y que lo haga un Quijote que quiere conquistar el mundo también. Alguien que quiere alcanzar las estrellas con las dos manos. Porque creo que eso es posible. ¿Ve? Y que es posible fundamentalmente en los hijos del pueblo, que son los que por su condición social tienen más disponibilidad, más un potencial allá interno que los hace pensar en una realidad, y es que la educación es un elemento de crecimiento, un elemento de apropiación de los conocimientos que le puede impartir el profesor, que le puede impartir el vecino, el amigo,
o el desconocido a través de los libros, a través de ese mecanismo tan importante que es o la escritura o la palabra. En tal forma que dije, eso es lo que yo quiero hacer en mi vida. Construir elementos, herramientas que viabilicen de una manera lúdica el acceso del niño al conocimiento. Porque estoy profundamente convencido que lo que felizmente se aprende nunca se olvida. Lo que con agrado se apropia, eso lo acompaña a uno para toda la vida y lo potencializa. Es una bomba interna la que adquieren los seres humanos cuando acceden realmente de una manera grata al conocimiento. Y porque también estoy profundamente convencido que letra con sangre no entra. En la escuela, en ningún espacio. Ni en el jardín, ni en la escuela, ni en la familia, ni mucho menos en la sociedad. A pesar de que hay en la sociedad, en la historia de la humanidad, muchas personas que a través de ejercer el poder y ejercerlo de una manera violenta, bruta, mezquina, lo utilizan para torturar, para imponer su voluntad, sus conocimientos, su pensamiento, su concepción de la vida. Esa no es una buena práctica social ni humana. Los tiranos en el mundo, a través de la historia de la humanidad, han sido derrotados. Y los de hoy, estoy seguro que también lo serán. Algún día el pensamiento humano de reconocimiento de los valores triunfará, indudablemente. Ahí sí, como dicen nuestras abuelitas, eso no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. No hay pueblo que resista eso. Hoy en día, afortunadamente, ya los jóvenes y muchos sectores de la sociedad están entendiendo y entenderán cada vez más esa visión, esa filosofía, y se apropiarán de ellos, y de esa manera la humanidad podrá vivir y desarrollarse en mejores condiciones. Bueno, cuando decidí en el año de 1983 emprender la quijotada de hacer empresa, pues algunos amigos, compañeros, colegas, sociólogos, me decían que eso era como comer hielo frito. Yo le dije, sí, efectivamente sé que eso es como comer hielo frito, pero lo voy a emprender. A pesar de que la formación profesional que recibí en la Universidad Nacional, a la cual ingresé
y que es lo mejor que me ha podido suceder en mi vida. Es la mejor noticia que he recibido cuando me enteré a través de las listas que publicaban en los periódicos que había accedido a un cupo en la carrera de Sociología de la Universidad Nacional. Fue una noticia que es imborrable. Para mí esa era como la gran meta, porque sé que esa institución es el alma mater de los colombianos. Y para muchos estudiantes, para muchos bachilleres, para muchos hijos del pueblo, era nuestra meta llegar allí. Porque sabíamos que la educación era una educación de calidad científica, profesional y de calidad humana. Y eso lo constaté y creo que es el común denominador de quienes hemos pasado por esa alma mater, que hoy está considerada como la mejor de Colombia y está dentro de las mejores de América Latina, por su investigación, por su profesionalismo, por su idoneidad y demás cualidades. Bien, pero era casi un imposible. Yo de maderas sabía que existían maderas porque soy campesino y crecí dentro de ellas. Crecí dentro de los árboles, crecí dentro de la naturaleza. Pero de los procesos productivos de elaboración de la madera, muy poco sabía. Para ello tuve que recurrir a entidades como el SENA, ONGs y otras instituciones, amigos que me colaboraron también. Como me colaboraron también algunos amigos en la elaboración del proyecto de factibilidad para montar la empresa. Porque la empresa lo hice con algún criterio que me daba la sociología industrial. De saber que eso eran procesos y eran relaciones sociales entre patrón y trabajadores. Y que había que transformar eso y que esa transformación por la fuerza humana y el intelecto producían una plusvalía, un valor agregado. Y que había que meterle a eso conocimiento. Por eso, para iniciarla, hice algún pequeño estudio en Cámara de Comercio, en ACOPI, en la ANDI, consulté tesis de diferente actividad, de diferentes profesiones, en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana y en la Universidad Externado de Colombia. Eso me ayudó a entender en qué condiciones estaba, en buena medida, tanto la educación infantil, sus necesidades, como el tema de la producción nacional de elementos que sirvieran a potencializar
a instrumentalizar los procesos educativos en los jardines infantiles. Por aquella época se dio una coyuntura especial, y es que el gobierno de Belisario Betancur prohibió o restringió las importaciones de este tipo de productos también, además de otras cosas. Porque antes, este tipo de productos que son realmente muy sencillos de hacer, porque los conocimientos artesanales en este país son muy importantes. El manejo que los artesanos han dado a la madera es un manejo bien interesante, pero no se había, es decir, existía la producción de algunas cosas de una manera muy artesanal, muy rudimentaria. Yo creí que era posible hacerlo mejorando esos procesos productivos, produciendo elementos de mejor calidad, con mejor diseño, con mejor contenido pedagógico y lúdico. Y por eso acudí a consultar medios tanto nacionales como algunas cosas internacionales que en esa época pues no eran tan fáciles como son hoy con el internet, con todo el acceso a cualquier biblioteca del mundo que tenemos hoy. En esa época las cosas eran muy diferentes, pero se podían hacer. De esa manera hicimos el proyecto. Uno de los medios de financiación que conseguí era fue la Corporación Financiera Popular, que era un organismo estatal, era un organismo mixto ahí, dependiente del ministerio, en esa época de Industria y Comercio, creo que llamaba, y dependía también del Banco Popular. Era prácticamente algo así que como lo que después llamaron los bancos de segundo piso. En esa época existía también el IFI para financiar los grandes proyectos industriales, y la Corporación Financiera Popular era para financiar los pequeños proyectos industriales. Pero era una cosa estatal. Todavía era del Estado. Y prestaban a los pequeños empresarios o a aquellos emprendedores que casi solamente teníamos una idea, pero que en la medida en que demostrábamos que la idea era factible, que le metíamos conocimiento, que teníamos la intención de hacerlo, los deseos y el conocimiento, la decisión de hacerlo, pues le financiaban a uno pequeños capitales. Y ahí fue posible que Pinocho surgiera. En esa época, en el año 1984, como un establecimiento comercial simplemente. Juegos y Didácticos Pinocho. Empezó llamándose así. Como un establecimiento comercial de Eladio Rojas. Después lo transformaremos en una empresa limitada con el transcurrir de los tiempos y luego en una empresa, una sociedad anónima. El eslogan que alumbró la actividad de Didácticos Pinocho fue el de jugar es aprender a pensar, que obedece, que resume toda esa intención, todo ese propósito
toda esa concepción con que nació Pinocho. Empezamos a producir algunas cosas, algunos elementos como ayudas pedagógicas, y por allá en el año 85, 6 meses después de haber iniciado, 7 meses después de haber iniciado, se realizó en Colombia la primera y única feria de material didáctico internacional, Feria Internacional de Material Didáctico. Era una feria organizada por la WorldDidact de Suiza y Corferias. Corferias en esa época también era un organismo del Estado, un organismo dependiente del Ministerio de Industria y Comercio. No era el vulgar negocio que vemos hoy en Corferias. Donde parasitan a todos los expositores. Y son las cámaras de comercio las que hacen esa labor, porque son los dueños de Corferias. Ya el Estado, los colombianos, no tenemos nada, ni un grano de arena en Corferias, porque todo se lo apropiaron los privados, los políticos. Participamos en esa primera feria. Allí ya habíamos hecho algún trabajo con un organismo anexo a la Presidencia de la República, que por casualidad, en ese momento, uno de los profesores de la Facultad de Sociología estaba trabajando allí y me permitió presentar una propuesta para la educación de adultos con un programa que se llamó Camina. Y allí le suministré a ese programa una serie de elementos para la alfabetización. En la feria, por esa época, días antes de la feria había entregado parte de ese pedido, hecho con las uñas, porque no tenía capital. Pero berraquera, voluntad, decisión, no me faltó. Y lo hice, lo presenté. Como ese programa dependía de la Presidencia de la República, resulta que Belisario Betancur pasó por allí el día de la inauguración de esa feria de la WorldDidact y pasó por el stand, estaba allí atendiendo el stand y me dijo, Belisario se acercó y me dijo, mis nietos están aprendiendo las vocales, los números, las figuras geométricas con sus productos. ¿Usted es el que los fabrica? Le dije, sí, doctor Belisario. Es decir, me place que usted sea parte de los testimonios de que los productos nuestros sirven y que el producto colombiano sirve, que está bien concebido, que es útil. Y me dijo Belisario, mira, usted no nos suministró este producto que es para la educación vial. Le dije, no, doctor Belisario, eso no nos solicitaron ese producto. Me dijo, se va y le presenta, pide una cita con el ministro del Transporte y le dice que yo lo mandé ir, que voy a hablar con él. Y le presenta el producto para que en los jardines infantiles de este país, del bienestar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se implemente una actividad con eso, en la educación vial. Fui, hice la vuelta y
obtuve el negocio sin necesidad de ninguna gestión ni de corrupción. Seguí adelante, abriéndome camino, maleteando por este país, consiguiendo distribuidores en Bogotá y en las principales ciudades de Colombia. Hecho que después se replicó para algunos países de América Latina, en tal forma que logramos abrir algunos mercados, algunos negocios en diferentes países de Centroamérica, de Sudamérica y del Caribe. Por esa época, el gobierno norteamericano estaba impulsando para los países de América Latina la famosa Alianza de Libre Comercio para América Latina, el ALCA. ALCA que pretendía pues que todos los países de América Latina realizaran tratados de libre comercio, pero que allí fueran pues un solo paquete prácticamente. Esa estrategia de los gringos en buena medida se la malogró, se la malograron algunos dirigentes que después accedieron a los gobiernos en América Latina, como es el caso de Chávez, el caso de los Kirchner, el caso de Lula, que malograron la estrategia de los gringos, creo que para bien de estos pueblos. Nuestro portafolio lo concebimos de acuerdo con las áreas pedagógicas fundamentales diseñadas en el mundo y en Colombia acogidas algunas, donde agrupan, clasifican los productos de acuerdo con cierta funcionalidad pedagógica, con cierta implementación pedagógica, ¿vale?, para surtir determinadas necesidades de los profesores, de las áreas, de las diferentes áreas pedagógicas. Es así como desarrollamos productos, por ejemplo, para la motricidad fina, para la motricidad gruesa, para la percepción, la atención, la memoria, la lógica matemática, la prelectura, algo para la enseñanza de idiomas, algo que tenga que ver con el juego simbólico. Ese es un proceso de crecimiento, eso es un proceso de nunca acabar, es un proceso de día a día. Y es un proceso de estar allí frente al cañón, como se dice popularmente, día y noche. Esa es la suerte de los pequeños empresarios de este país. Es la constancia, la tenacidad, el firme propósito y tener el propósito claro de lo que se quiere. No estamos tentados por el enriquecimiento fugaz, por el enriquecimiento fácil, que sí se dio, ¿ve?, y hoy pulula en la economía nacional. No,
Aquello es el trabajo segundo a segundo, es la inclusión del conocimiento, es insertar el conocimiento del diseño, de la pedagogía, es consultar las necesidades del mercado, es consultar las necesidades del cliente, es apoyarse en instituciones. Nosotros hemos tenido en estos 30 y tantos años aliados muy importantes en las facultades de diseño de la Universidad Nacional, de la UIS, de la Tadeo Lozano, de la Javeriana, que nos han aportado a mejorar los productos. Y de profesionales, de psicólogos, de psicopedagogos, de educadores en el área de las artes musicales, la construcción de elementos musicales. Y en algunas épocas, con ciertos gobiernos, ha habido, diéramos que cierta receptividad, cierta atención, cierto interés en la educación infantil y en la educación escolar. Y hay algunas personas que han entendido la importancia del juego como plataforma para operar los conocimientos de las diferentes áreas del pensum. Eso, en algunos momentos, pues sirve a la industria nacional. A esos pequeños empresarios que trabajamos por allí con las uñas, como se dice popularmente, pero que creamos cosas interesantes y que obedecen, desde luego, dan respuesta a las necesidades de la educación y de la sociedad. Es así como desarrollamos, por ejemplo, productos que tienen que ver con la educación para la prevención del maltrato infantil, para la educación sexual, para la educación alimentaria. Para la educación en valores. Eso es muy importante. Y son productos que obedecen a nuestra cultura, a nuestras necesidades, que son diseñados con nuestro lenguaje. Y allí hemos producido cosas, por ejemplo, para los sordos, para los invidentes. Para los niños que tienen algunas dificultades de orden psíquico o motor. Son temas especializados y son respuestas también idóneas para ayudar a nuestra sociedad. Hecho que en los últimos tiempos, en buena medida, se ha desdibujado. Porque aquí, con el problema de la narcotización de nuestra economía, lo que prima de parte en el Estado como tal
No es la intención de suministrar un buen producto, bien concebido, bien elaborado. Un producto que la industria nacional es capaz de suministrar, elaborado en los diferentes materiales que sean. La madera, el plástico, la espuma, la tela, bueno, lo que sea, el metal, pero con un tinte, con un sello que tenga que ver con lo nuestro, con nuestra idiosincrasia, con nuestros parámetros de tipo pedagógico, de tipo lúdico. Eso se ha desdibujado. Eso es terrible. Y eso ha postrado en buena medida la educación en este país. Porque aquí prima el concepto de cómo voy yo ahí en el negocio o el concepto de lo más económico. Hoy en día, a raíz de este tema del coronavirus y esas cosas, ¿verdad? Y de la educación virtual y la educación en casa, del Ministerio de Educación y del Bienestar Familiar, de la Secretaría de Educación aquí del distrito, salen orientaciones y salen presupuestos, entre comillas, para darle algunos kits educativos, de elementos educativos, supuestamente educativos, a los niños, allá en la familia. Y hacen un listado de 10, de 15 productos. Pero vean lo irrisorio del presupuesto y la intencionalidad del mismo. Y es que es un presupuesto que le asignan 15,000, 18,000 pesos para comprar 13, 15 o más elementos. Eso es ridículo, eso es ofensivo. Que a una familia de un barrio popular aquí en Bogotá o de cualquier municipio de este país le llegue un kit en una bolsa que sinceramente les digo es basura. Es basura. Son rompecabezas de 15, rompecabezas de 1,000 pesos. Tan grandes de 1,000 pesos, 1,200 pesos. Crucigramas y algo más. Eso me parece una afrenta contra las familias colombianas, contra los niños colombianos. ¿Ve? Eso me parece una ofensa. Y a su vez también es una bofetada a la industria nacional. Es una bofetada a la industria nacional. Porque presupuesto en este país hay para la muerte. No hay presupuesto para la vida. No hay presupuesto para la educación. Pero sí hay presupuesto para la guerra. No hay presupuesto para salvar las 100 y pico de mil de empresas, MIPYMES, micros, pequeñas, que se han quebrado o que estamos al borde de la quiebra. No hay presupuesto para una renta básica para que la gente pueda resguardarse un tiempo sin necesidad
de que la necesidad los impela, los arroje a la calle a rebuscarse la vida. Yo qué día veía una estadística de un pueblo allá en el Asia, Vietnam, un pueblo que tiene 95 millones de habitantes, que viven en un choricito de país con un mundo de islas que solamente tiene 330.000 kilómetros cuadrados, es decir, la tercera parte de Colombia, y viven 95 millones de habitantes. Y controlaron de una manera increíble la pandemia. Cerraron la economía, pero subsidiaron a esos pequeños empresarios de verdad, no con una migaja. Subsidiaron a las empresas, subsidiaron a los trabajadores, subsidiaron a la gente que vive también del rebusque. Y de esa manera confinaron la población. No aguantaron hambre y el país no se quebró. Ahí está Vietnam. Y ese es un ejemplo de muchos países. No son muchos tampoco en el mundo, pero sí los hay. Y donde imperó el criterio de que lo que importa es la bolsa y no la vida. Vemos los muertos por miles. Ahí está Estados Unidos, con un bárbaro a la cabeza. Ahí está Bolsonaro, en Brasil. Otro troglodita. Miren cómo está Ecuador. Miren cómo está Perú. Y miren cómo estamos aquí en Colombia. Hace unos días oí a los áulicos del sistema que ya la pandemia en Colombia estaba declinando. Hoy las noticias es que la pandemia sigue vigente y que está creciendo el número de infectados y de muertos. Y así como crece la infección y la muerte causada por eso, por ese bicho, también crece la violencia en este país. Mire lo que sucedió con el abogado, el chino ese que iba con sus tragos y que la concepción bárbara de las fuerzas policiales fue quitarle la vida a un muchacho, un profesional, un tipo con 2 carreras, ingeniería aeronáutica y derecho, un hijo del pueblo, porque ese no es, ese para ellos es un pobre diablo, como somos la mayor parte de este pueblo para la clase élite de este país. Nuestra vida no vale. La única vida que vale es la de ellos. Nuestra libertad no vale. Cualquiera de nosotros nos matan, nos apalean, nos meten a la cárcel y nadie dice nada. Pero si eso sucede con alguien de ellos, como se ha visto en estos días, parece que el mundo se derrumbara. Y nos hacen creer esa mentira. Entonces, por favor, pensemos
¿En qué país vivimos? ¿En qué sociedad vivimos? ¿Cuáles son las políticas que causan esta desgracia? Y que no es, desde luego, la causa no radica, que nosotros no somos los causantes. Los pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, los trabajadores, los campesinos, ninguno de ellos somos los causantes de esa desgracia. Somos víctimas, pero los victimarios están arriba. Los victimarios son los que están succionando el trabajo de todo este pueblo. Y tenemos que pensar y cuestionarnos para sacudirnos, para ponernos de pie. Y que ya nosotros que estamos casi de salida, pues contribuyamos con algo a que nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que vendrán puedan vivir en un mundo mejor, puedan vivir en mejores condiciones, tengan salud, tengan trabajo, tengan bienestar, tengan acceso a la cultura, no pasen hambre, no pasen necesidad. No los maten por reclamar sus derechos. Pensemos, reflexionemos sobre el tema y veamos que sí es posible si nos ponemos de pie, si pensamos con nuestra cabeza y basados, entendido cuáles son nuestros intereses, podemos hacer que otro mundo pueda ser posible. Pero si seguimos enajenados, detrás de una partida de bandidos que han esquilmado el trabajo de todos nuestros antepasados y el nuestro, carajo, ¿a dónde vamos a dar? Si todo lo privatizan, todo lo han privatizado. Yo les he dicho a ustedes cómo soy testigo de que habían bancos, habían formas de financiar con los recursos del Estado, y el Estado somos todos, somos nosotros mismos, son nuestros impuestos, es nuestro trabajo que le puede servir a la sociedad para hacer de esta una sociedad mejor. Bueno, entonces, finalmente, yo no quiero aparecer como el que concibe el apocalipsis, el que considera que todo está perdido. No padezco de pesimismo, no padezco de negativismo. Esa enfermedad no me ha agotado en mi vida. En mi vida me ha agotado el ser positivo, el ser optimista, el creer que las cosas son posibles, el que hay que tener un propósito, pero que hay que tener claridad en el pensamiento y que las nuevas, las antiguas, las nuevas, las presentes y las futuras generaciones tienen en la educación un arma potentísima. Es la bomba atómica para
reconstruir nuestras conciencias, reconstruir nuestro pensamiento, nuestra voluntad y nuestra decisión de cambiar el mundo y este país para que las futuras generaciones vivan no lo que nosotros ni nuestros antepasados han vivido, sino un mundo mejor. Que nuestra actividad sea una actividad en congruencia con la naturaleza, no en depredación de la naturaleza. Por allá durante la época de la Revolución Industrial hubo unos teóricos que dijeron que la misión del hombre era dominar la naturaleza. Y eso es lo que nos ha movido durante todo este tiempo. Eso es lo que ha inspirado este sistema nefasto que tenemos. Estamos en guerra con la naturaleza. Y esa visión hay que derrotarla. Hay que erradicarla del pensamiento. Que nosotros lo que tenemos es que estar en congruencia, en paz con la naturaleza. Y formar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros descendientes en esa condición para hacer de este mundo algo mejor y para borrar del mapa todo ese pensamiento, ese sí catastrófico, ese sí apocalíptico, de aquellos que solamente les interesa la bolsa, no la vida. Finalmente, nuestra consigna que nos ha animado durante los últimos 10 años nuestro eslogan es educar para la vida. Esa es nuestra concepción y con eso actuamos. Y un llamado fundamental a todos es que pensemos en Colombia. Pensemos en que nosotros somos capaces. Pensemos en que nosotros hacemos cosas buenas. Excelentemente buenas. Que somos inteligentes, que somos capaces, que somos creativos, que hacemos ciencia, que hacemos tecnología, que hacemos cultura, que tenemos excelentes músicos, artistas, escritores. Quizás el más destacado, Gabriel García Márquez, pero allí hay toda una playa de escritores, de investigadores que son desconocidos, pero que tienen obras, producción artística, científica, muy importante. Por lo tanto, es vital para salir de esto pensar en Colombia, pensar en nuestras familias, pensar en nuestra descendencia, estimar lo que hacemos y consumir también lo que se produce en Colombia. Eso es fundamental para apoyar el trabajo y la industria de este país. Después de esto, ¿verdad? Nosotros estamos haciendo este tipo de charlas porque, pues como les dijo César, nuestro moderador, estamos de aniversario, estamos cumpliendo 36 añitos. Ya esta empresa pasa a una segunda generación. Yo estoy ya con misión cumplida. Pero creo que es posible continuar adelante. Que el país nos necesita y que en la medida en que en este país nos pellizquemos y hagamos que otro mundo sea posible.
que saquemos de allí a una partida de ampones y de sinvergüenzas. Eso mejorará las condiciones y otro mundo también será posible para los pequeños y medianos empresarios que necesita este país, como necesita también a los campesinos, a los granjeros, que produzcan la alimentación sana que requiere este pueblo. Que no dependamos para alimentarnos de los mercados internacionales, que es a lo cual nos han llevado acá. Porque es que quienes tenemos años ya vividos, recordamos que por allá por el Tolima, por el Huila, por Santanderes, Cesar y muchas partes de este país se cultivaba maíz, algodón, frijol, soya, millo, cebada, bueno, plátano, yuca, etcétera, ¿verdad? Que hoy no se produce y que se importa. Mientras los campesinos pasan hambre y están capturados por los cultivos ilegales. Ese mundo es posible si pensamos diferentes y actuamos diferentes y nos comprometemos. Los pequeños empresarios también tenemos un mundo por ganar si pensamos que se puede transformar. Posteriormente vendrán algunos conversatorios en torno a otros temas, ya muy específicamente de pedagogía, de lúdica, de arte, de ciencia, de tecnología. Y tal vez tendremos la oportunidad de volvernos a encontrar. Yo también puedo hablar algo, puedo tener una opinión en torno a eso, aun cuando no soy especialista en el tema. Pero sí tengo alguna opinión porque mi vida, afortunadamente, no la he malgastado. Les agradezco que me hayan escuchado, me perdonan si no he sido explícito o si he dicho algunas cosas que de pronto no comparten, pero que ahí está la riqueza, en la diferencia, en el respeto, en poder entendernos usando la inteligencia, que es la mejor arma que tiene el ser humano. Jugar es aprender a pensar. Gracias, muy amable. No sé. Bueno, don Eladio, muchísimas gracias por su conversatorio, por su charla. La verdad que pues nos ha dado muchísimos consejos a los más jóvenes y a las personas que quieren emprender. Eh, bueno, yo invito a todas las personas que están conectadas en este momento. También les quiero dar las gracias por su participación activa en nuestros comentarios. Quiero pedirles entonces pues que los que quieran hacer preguntas nos puedan escribir ahí en el espacio de comentarios sus preguntas y vamos a ir respondiendo con don Eladio las dudas que ustedes nos compartan. Ya Alejandra Muñoz nos preguntó por qué el nombre Pioneros, don Eladio. A ver, nuestro nombre no es Pioneros. Nuestra marca es Pioneros. Nuestro nombre es Didácticos Pinocho. ¿Por qué Pinocho? Porque Pinocho es el juguete universalmente considerado como didáctico y en madera, porque la madera es un material
muy noble, con el cual se pueden hacer multitud de cosas y que el niño en particular, al podérsele dar diferentes formas y ser una materia viva, se adapta al calor de de las diferentes latitudes y la textura también le es muy agradable al tacto, que lo hace familiar, que no le causa rechazo. Pioneros porque efectivamente en esta concepción, ¿ve?, del tema y en desarrollar una serie de productos, somos los primeros. Y en la utilización de algunas técnicas también hemos sido los primeros. Desde luego, no los únicos. No nos creemos el ombligo del mundo, ni somos la mamá del chivo, ni de los pollitos, pero sí hemos sentado precedente en el desarrollo de productos y en ir a la par con muchas corrientes de pensamiento en el mundo. Perfecto. Otra pregunta que también nos hizo Alejandra fue ¿cuál fue el primer juguete que diseñó, que fabricó y vendió? Les recordamos que pueden hacernos sus preguntas ahí en los comentarios para seguir pues resolviendo sus dudas. A ver, los primeros juguetes que hicimos fueron unos rompecabezas y unos dominó con las vocales, los números, el abecedario para la enseñanza de la lectoescritura. Bueno, perfecto, Eladio, muchas gracias. Tenemos espacio si quiere alguien hacer alguna pregunta adicional, lo puede hacer y aquí la recibimos. Mientras tanto, pues les quiero recordar a nuestros participantes que cada miércoles de este mes vamos a estar haciendo charlas dirigidas a la temática de educación, al didactismo, a la creatividad. Y están todos invitados a esta misma hora, a las 6 de la tarde, para que sigan conectados con nosotros en nuestro aniversario. Alejandro Nieto pregunta, don Eladio, ¿cuál sería un consejo para los emprendedores? Un consejo para los emprendedores. En primer lugar, tener claro el propósito, el objetivo. En la parte estratégica hay que saber qué hacer y qué no hacer también, de acuerdo con su especialidad. Bueno, don Eladio, muchísimas gracias por su charla. De nuevo le extendemos las gracias de parte de todos. Eh, Felicitaciones por este primer día y seguimos pues con todas las personas. De nuevo los invito a que sigan conectados con nosotros. Esta charla va a quedar grabada y va a quedar compartida en las redes sociales, en YouTube, Facebook e Instagram. Nos siguen como pioneros didácticos Pinocho. Muchas gracias a don Eladio y a todas las personas que han estado conectadas. Hay un espacio para unas preguntas más. Nos pregunta el señor Edgar Pimienta si ha pensado en ser consultor o coaching. Bueno, a Edgar le digo que realmente no he pensado en eso. Creo que puedo compartir algunas experiencias, algunas ideas, pero pues no he pensado incursionar en esa actividad. Es mejor
Estoy viendo a ver si puedo retomar alguna actividad como escritor, ¿verdad? Y como investigador de pronto para aportar algo. Listo, perfecto. Ya estamos cerrando entonces con nuestra primera charla en nuestro aniversario. De nuevo, les extendemos de nuestra parte las gracias y los esperamos en 8 días en una nueva charla que también va a ser de mucho interés para todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en 8 días. Chao a todos, gracias. Patricia, pero leí. César, hay una pregunta de Patricia, ¿tú la podrías realizar, por favor? Ya cerró. Ok. ¿Han pensado en posibilitar espacios de formación para docentes? ¿Cómo? Hay dos. ¿Han pensado en posibilitar espacios de formación para docentes? Joana Cerrato Telles nos pregunta. No, hasta la presente no. Es decir, estamos abriendo este tipo de conversatorios con el criterio de vincular a algunos docentes que puedan compartirnos sus experiencias y que puedan enriquecer también el tema del manejo, de la utilización del material didáctico en las instituciones, tanto oficiales como privadas, y que utilicen pues diferentes metodologías para la enseñanza. ¿Algo más? Había otra, espérate, ya se lo estoy viendo. Bueno, ¿qué futuro tienen los proyectos de empresas de los nuevos empresarios? Ya no tanto al cómo emprender, sino ya qué futuro le ve a los actuales empresarios o a los nuevos empresarios. Bueno, el futuro dentro de este sistema me parece muy difícil, por decirlo menos. Porque en este país no hay incentivo para la industria. A los dirigentes que están en el poder no les interesa el desarrollo de la industria en este país. Por el contrario, todas sus políticas han venido acabando con la industria nacional. Nosotros en nuestra área, si hacemos una estadística de las empresas que por allá en el año 80, 90 existían y desde que producían material didáctico en este país, como micros, como pequeñas empresas, es desolador el panorama de hoy. La mortandad de empresas que han quedado durante estos últimos 30 años no tiene parangón. Todo el esfuerzo que se hizo a mediados del siglo pasado y en toda la segunda mitad del siglo pasado en esta área y en todas las áreas de la industria nacional se ha producido una masacre en las últimas décadas por la política neoliberal. Aquí priman los intereses rentistas, parásitos de los detentores del poder. Aquí priman los intereses del sector financiero.
Aquí priman los intereses de las multinacionales extractivistas, de los minerales, del oro, del platino, del cobre, del carbón y demás recursos naturales. No prima el criterio de ayudar a desarrollar la industria nacional. Por el contrario, miremos, es decir, las diferentes ramas de la industria. Miremos los marroquineros en la ruina. Y en el siglo pasado, la marroquinería, la producción de zapatos y de otras cosas, de elementos de cuero, fue una industria interesante. Mire los de textiles. Mire los autopartistas. Y así sucesivamente. La industria nacional está con una sentencia de muerte. Si continúan las actuales políticas económicas en este país, si continúa el mercantilismo, el neoliberalismo al mando de la economía nacional, los pequeños empresarios no tenemos crédito. Aquí, para que le presten a usted, tiene que demostrar que no necesita. Vaya a ver en el campo cómo están las cosas. A los dueños del país lo único que les interesa es acumular la posesión de la tierra, despojar a los campesinos para apoderarse de ellos, de los títulos, de las tierras, tanto de las tierras que tienen los campesinos en su propiedad, como de los mismos baldíos. Entonces, con una concepción de esas, con políticas de esas, con reformas tributarias como las que hemos tenido, donde los que pagamos impuestos en este país somos los pequeños empresarios de las diferentes áreas y los trabajadores asalariados, o los trabajadores en general, los consumidores. Porque si nos comemos una colombina, estamos pagando impuestos. Si nos fumamos un cigarrillo, estamos pagando impuestos. Y aquí en este país paga más impuestos un elemento para la educación de un niño, como puede ser una lotería, un abaco, un rompecabezas, bueno, un árbol del conocimiento como los que nosotros hacemos, que una gaseosa, que es un veneno, o que una cerveza. Y eso es inaudito. Aquí, si cualquiera de nosotros vendemos algo de nuestro pequeño patrimonio, tenemos que pagar un mundo de impuestos en la notaría, en la Superintendencia de Notariado y Registro, en beneficencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Santo Domingo hace unos años vendió Bavaria como por 7.000 o no sé cuántos millones de dólares y no le aportó un centavo al fisco nacional. Entonces, en las actuales condiciones de manejo del poder, el tema para los pequeños empresarios y para los emprendedores es algo de pierna arriba. Desde luego, hay que hacerle frente a las cosas, pero hay que pensar también en que uno no se puede quedar allí y que hay que transformar esto para crear mejores oportunidades. Porque
los pequeños empresarios, los pequeños empresarios en las diferentes actividades humanas, comerciales, productivas, somos necesarios. Por un buen tiempo, por unos cuantos años en la historia de la humanidad. Vendrán otras cosas a posteriori. Eso es posible, el mundo es cambiante. Esto no siempre ha sido así, ni será tampoco así. Luego tenemos un papel que jugar, pero tenemos que entenderlo bien y saber a ciencia cierta a qué nos enfrentamos. Hacer en Colombia empresa cada vez es más difícil. Bueno, vamos con una última pregunta para cerrar. Nos pregunta Carmelita Martínez, ¿cómo ve a las nuevas generaciones de niños respecto a su relación con los juguetes? El tema con los juguetes y las nuevas generaciones creo que ya existen muchas experiencias en Europa donde nos dan algunos indicativos, nos ponen unas luces rojas que nos indican que hay que cambiar de horizonte. Como nos lo están indicando en muchas actividades humanas, que hay que volver por las raíces. Que si bien es cierto que la tecnología es un paso muy importante en la historia de la humanidad, como lo ha sido la ciencia, y la utilización de esa tecnología para aplicativos en la educación, no se puede desconocer que el conocimiento de los niños, de los seres humanos en general, entra por la experiencia, por los sentidos. Que no podemos suplantar el tacto, el olfato, el oído. Si no tocamos físicamente las cosas, si no olemos, si no escuchamos, si no vemos llover. Yo no supe que era la nieve hasta tanto no fui a los sitios donde cae nieve y me di cuenta cómo era eso. Es decir, uno tiene que experimentar y los procesos de experimentación en la educación son muy importantes. Y esos procesos de educación, de experimentación, como dice la palabra, son experimentales, son vivenciales. Porque en el momento en que el niño está jugando, pasan por su mente miles de ideas. Se despierta en el cerebro toda una cantidad de conexiones que nosotros todavía no damos cuenta cierta de qué es lo que sucede. Que los neurocientíficos que estudian de, qué sé yo,
20, 30 años hacia acá, el cerebro humano, están cada vez más asombrados de las maravillas que se producen allí cuando los seres humanos experimentamos. Y el juego con elementos concretos, con esa actividad concreta, experimental, de coger 3 cubitos, poner uno sobre el otro y decir que ese es el papá o la mamá, o que esa es la casa, o que ese es el carrito. Eso significa una tormenta de ideas en el cerebro del niño. Y le trae toda una serie de retos para que sea un creador de hoy y del mañana. Que no simplemente nos lo da el celular o la tablet, como algunos en su momento quisieron decir, sino que ya hoy en día está revaluándose la situación de cómo a un niño en sus 3 primeros años, en muchos países, es casi un delito que le suministren un elemento electrónico. Lo tienen que estimular, pero con cosas concretas, que después van a seguir existiendo en su vida y que se van a combinar con esos elementos electrónicos, con esos elementos virtuales. Lo uno no riñe con lo otro, pero hay que saber qué es primero, qué es complementario, qué facilita más las cosas, el aprendizaje, los procesos incluso terapéuticos. Ese es como mi criterio al respecto. Bueno, les agradezco. ¿Hay alguna otra pregunta, César? Bueno, ¿para qué invertir en un producto didáctico en vez de comprar un videojuego o un Pues yo juego de creo que ya se rol? lo contesté, ¿sí? Sí. Entonces, pues nada, agradecerles a todos la participación. Los esperamos en 8 días. A don Eladio, muchas gracias por su tiempo, por todo lo que nos compartió. Y esperamos a todos que estén en 8 días con nosotros, que compartan con sus familias estas charlas. Los estaremos sorprendiendo no solamente con las charlas, sino muchas cosas más que vamos a realizar. Muchas gracias a todos y los esperamos en César, César, Sí, yo señor. les quiero agradecer en mi alma, con todo mi corazón, con todo mi sentir, a quienes se tomaron la paciencia, hicieron el sacrificio de escucharme durante esta larga hora. Pero es una opinión, es una experiencia. Para mí vale la pena haberla vivido, estarla viviendo, haberla realizado. Y lo que quiero sencillamente es compartir esa experiencia, aunado de unas opiniones que me permiten, o mi profesión como tal, mi formación como tal y mi visión del mundo no puede prescindir de ellas. Respetando, desde luego, también hace parte de mi concepción y de mi visión las opiniones diferentes en torno a los diferentes temas de los cuales hemos hablado. Y les agradezco en el alma esa paciencia, esa dedicación, ese sacrificio. Muy amables. Gracias y pensemos en Colombia y en lo colombiano. Gracias.